Estamos de regreso en el Cartel de la Mega. Cartel Paranormal. Aquí estamos en el Cartel Paranormal, avanzamos en esta noche el parapsicólogo Edwin Robles, Juan Palaguna y yo, Dani Tres Palacio, el Tripas, acompañándolos en este martes paranormal, donde hemos analizado parte del exorcismo del pasado domingo. Oímos ya un audio sobre sectas de fanáticos de extraterrestres. Más adelante terminaremos de analizar el audio, obviamente el exorcismo, pero ahora entramos en un tema que hemos hablado varias veces aquí en el Cartel Paranormal y le llama la atención a muchas personas. Y es el tema de los masones. Sí, señor. De la masonería. A Rol le interesa este tema, ¿no? Demasiado porque lo he estudiado muy a fondo, he estado muy, digamos, dateado, empapado del tema. Me encanta realmente y hace parte pues de este mundo de la conspiración. De conspiraciones, a Laguna también le llama la atención. Sí, la verdad sí, porque, bueno, esta anécdota es muy, diría que pendeja, pero tuvo mucha relación con lo que voy a hablar ahora. Cuando estaba más pequeño, mi prima estudió en una universidad en el centro de la capital. Ajá. Y me decía mi mamá en ese entonces, que aún estaba viva, me decía, esa universidad en la que estudia su prima es de masones. Y yo nunca le entendía el término. Entonces ahí ya hablaron de los jesuitas, de los dominicos, de todas esas grandes logias, agrupaciones o sectas, no sé cómo decirlo, que manejan ciertas partes de nuestra sociedad, sobre todo en la parte de la educación. Y yo nunca entendí el término masón hasta que vine a dar al Cartel de la Mega, porque aquí volví a encontrar ese tema de masones. Yo, vea, en esta universidad precisamente hablaban de masones, mi mamá hablaba. Y desde ahí me empezó a llamar la atención ese tema de los masones, y más cuando me decían que en el centro de Bogotá está como su casa matriz, por decirlo así. Y ahí ya me empezó a llamar mucho más la atención de los masones, cómo son. De hecho, haciendo un programa con un invitado que ya estuvo acá, de hecho es el que está hoy acá invitado, Sí. Otro compañero mío, un gran conocido amigo, me dijo, hermano, estoy escuchando el programa y yo nunca se lo he hecho a usted, pero yo también soy masón, vea. Sí, me envió fotos de como de su certificación, que también es masón. Entonces me llamó mucho más la atención, es algo bastante raro. Lo hemos tenido en dos oportunidades. La primera nos habló en términos generales de la masonería, en la segunda nos dejó sorprendidos, pero después de mucho tiempo, porque él cierra su entrevista el año pasado diciendo que algo va a pasar. Ajá. En temas naturales y sociales en el mundo y en Colombia también, y pasó. No recuerdo bien cuál fue el fenómeno, pero viene otra vez porque también ha escrito un libro. Así es, el libro se llama Sobre esta piedra construiré. Sí, señor. La masonería como nunca se la han explicado, es Hernán Bueno Castañeda. Aquí está con nosotros Hernán nuevamente en el Cartel Paranormal para contarnos de su libro y además responder preguntas y contarnos nuevamente acerca de los masones, que yo siempre pienso que hay oyentes nuevos, oyentes que les interesa y es un tema que vale la pena tocar muchas veces. Pues Hernán, bienvenido nuevamente al Cartel de la Mega, ¿cómo me le ha ido? Muy buenas noches para la mesa de trabajo, para todos los oyentes. Encantado de estar nuevamente aquí en estos micrófonos, encantado de conectarme con toda Colombia, con el mundo entero, y fascinado con este espacio en el que siempre quienes nos oyen tienen la oportunidad de conocer cositas que definitivamente no se divulgan con tanta facilidad y que es tan importante que se den estos espacios. Se habla mucho de los masones, se nombran muchos, pero se conoce poco. ¿Qué le podría contar a ustedes, Hernán, en palabras claras para entender qué es ser masón, o quiénes son los masones, o qué es la masonería? La masonería en esencia es una escuela filosófica, es eso. Efectivamente suele generarse bastante, digamos, malentendido
en cuanto a que se le relaciona como con una secta, se le relaciona con una religión, se le relaciona con otro tipo de instituciones que realmente tienen muy poco que ver con lo que realmente es. Es, digamos, un espacio de formación humanística, llamémoslo así. ¿No es una religión? La religión necesita dogmas, y si algo se debate dentro de las logias masónicas es el dogma, se va contra el dogma. Entonces, digamos que en principio por eso no sería formalmente una religión. Pero dentro de dentro de los masones, las personas que constituyen esta secta, llamémoslo así, ¿pertenecen a diferentes religiones? Sí, sí, y incluso es deseable que el que se va a iniciar dentro de una logia de los masones, pues practique algún tipo de religión, porque de una u otra manera eso también ya engancha la idea de que no está entrando a una nueva religión. ¿Se nace siendo masón por herencia o uno se convierte en masón o se estudia algo para ser masón? ¿Cómo es esto? Bien, hay dos caminos. Efectivamente sí hay bastantes masones que son nietos de masones, bisnietos de masones, hijos de masones, que incluso ya sus hijos también ya empezaron a hacer ciertos trayectos dentro del camino masónico. Digamos que ese es un camino y es bastante frecuente verlo dentro de las logias. El otro es por invitación, por contacto con personas que estén dentro de la logia y por supuesto por iniciativa de quien quiera entrar allí. Sí. ¿Cualquiera es admitido? ¿O cuáles son los requisitos? ¿Hay una edad o cualquier persona, digamos, si ahorita nos está viendo un señor de 50 años, dice, oiga, yo quiero volverme masón? ¿O cómo es esto? ¿Qué hoja de vida de tener uno para ser masón? Bueno, es importante que ante todo sepamos que hay un principio dentro de las logias masónicas, y es que aquí quien está admitido o quien está bienvenido o quien está llamado, pues tiene que ser ante todo un hombre libre y de buenas costumbres. Esa es como la frase con la que no me gusta el término, pero sí, con la que se rotula al que quiere ser iniciado masón. Entonces, independientemente, digamos, de su edad, efectivamente se han dado iniciaciones de incluso hermanos que ya pasan los 60 años, sí. Entonces bienvenidos en ese sentido. Sí se necesita la edad mínima, ¿no?, de 18 años para el ingreso. En algunas logias incluso piden 21 años, en algunas logias. Para ingresar al camino de convertirse en masón. ¿Puede uno, en el momento que uno decide, digamos a los 18 años, dice yo quiero ser masón, ya es masón? ¿O eso es como una carrera universitaria en el que al final le dicen, perdió, o pasó, bienvenido, o es inmediato, o tiene un costo, o qué sé yo? ¿Cómo hace uno para volverse masón? No, efectivamente sí hay un trayecto que empieza con llenar un formulario, con la presentación dentro de una logia, con con un filtro bastante exigente, un filtro que puede durar incluso un año. Puede durar tranquilamente entre presentar el formulario y ya la ceremonia de iniciación puede durar hasta probablemente un año. Puede ser como ingresar a un club, mejor dicho, que las demás personas que ya hacen parte de la masonería, digamos como usted, les dicen, mire, Daniel Tres Palacios quiere aplicar para ser masón, y usted puede decir, no, yo lo conozco y no es bienvenido. Es para los que no han ido a los clubes privados, normalmente en el club, en la recepción, en el lobby del club, uno ve las personas que están aspirando a ser socios y ponen ahí la foto y fulano de tal, padre de familia, entonces quiere ser socio del club el Rancho en Bogotá, qué sé yo. Por si algún socio tiene una queja de esta persona, la pase inmediatamente y la gente diga, menos mal usted hizo que este hombre o está en malos negocios o es una mala persona o en fin, no lo aceptamos. ¿Así funcionan ustedes? Hay un espacio incluso anterior al ingreso al templo que se conoce con el nombre de pasos perdidos. Uh-huh. Y es tal y como lo acabas de referenciar. Incluso recientemente se modernizó bastante ese espacio y las fotografías aparecen en pantallas, en sendas pantallas, con la información del
del aspirante. Y Entonces, por supuesto, es un espacio además por el que pasamos todos, por obligatorio camino. Y ustedes van mirando ahí caras y Sí, claro. si alguno tiene una queja la pasa inmediato. Inmediatamente. ¿Por qué a alguien le interesaría ser masón? Cada persona tiene intereses muy particulares. Efectivamente hay quienes entran un poco confundidos con la intención de establecer negocios, de hacerse a un equipo de influencia, encontrar amigos que les ayuden para sus ascensos, en fin. Digamos que infortunadamente no falta quien llegue y quien entre y quien incluso escale dentro de la masonería bajo ese propósito. Pero es deseable, y la mayoría de quienes estamos allí estamos más con un propósito de aprendizaje, de conocimiento puntual de la vida, de reconocimiento de otras verdades, de otras realidades, de otros contextos y sobre todo de otras posibilidades para enmarcar esto que nosotros vemos como solo materia y que definitivamente es mucho más que eso. Estamos hablando con Hernán Bueno Castañeda, masón, y estamos hablando de masonería, que tiene muchos misterios. Y usted acaba de decir algo muy importante, Hernán, y es, unos entran por querer el camino de aprender cosas en la vida, pero hay otros que buscan entrar es por las influencias que van a ganar de las personas que están allí adentro. ¿A qué se refiere usted dentro de esos masones, de cuando ustedes se reúnen? Hay gente muy poderosa. Sí, definitivamente la masonería alberga dentro de sus miembros personas que tienen ciertas influencias en distintos espacios, en el económico, en el militar incluso, en el policial, en espacios académicos, directivos, en espacios incluso pues puntualmente políticos, creo que ya lo mencioné, sí los hay. O sea, hay gente que con ese camino, claro, es como entrar, como querer volverse amigos, amigo de los amigos de, no sé si llamarlo, como de una rosca de, mejor dicho, de mucha influencia en el país, de mucho poder. Claro, usted dice, bueno, yo a mis 18 años entro a esto de los masones y allá voy a conocer gente que, mejor dicho, a los 23 yo voy a tener un superpuesto. Más o menos. Más o menos va a ser algo así. Sí. Pero el filtro, lo que decía Hernán, me imagino ese filtro, porque para las personas que, y lamentablemente hay personas que les gusta es a sus 18 años, a esa edad, pensar es en qué les va a dar dinero, ¿no? Uh-huh. En que claro. quiero tener el mejor puesto, Claro. y muchos no piensan en querer hacer lo que les gusta, que sería lo ideal. Cuando uno hace lo que a uno le gusta le va a ir bien con seguridad, pero lamentablemente a los 18 años es una edad en que uno dice, ay no, pero es que me gustaría ser gerente tal cosa, tener esa plata, tener carros, casas, mi super oficina, mi chofer, mi empleado, bueno, en fin, cantidad de cosas. Entonces, claro, a los 18 años muchos dirían, yo quiero es por el camino de los masones, ahí está toda la gente que me va a dar el día de mañana un supercargo, pero así debe ser difícil ese filtro que Hernán decía, puede durar un año, en que a usted lo examinan y al final le dicen, no, examinan solo a la persona, Hernán, o la verdad todo en su entorno, a su familia, papás, mamás, quiénes son, si tiene hijos, la sexualidad, si es heterosexual, si... Bueno, ahorita va a tocar el tema de las mujeres porque creo que no hay mujeres. Si es homosexual, todo eso lo revisan. Las logias están abiertas de tal modo que ingresa cualquier culto, cualquier credo, cualquier inclinación política o cualquier inclinación sexual. Ok. Es importante sí destacar ese aspecto. No falta, por supuesto, quien se cuele, como en toda institución. Y por más filtros que se hagan, pues afortunadamente hay quienes llegan con ese tipo de propósitos de los que ya hemos mencionado. Y el filtro sí toca aspectos bastante amplios, tan amplios, Daniel, como el hecho de que es importante conocer al aspirante incluso con sus sentidos alterados. Entonces hay que invitarle un whiskycito, hay que mirar a ver cómo se comporta En el momento de la fiesta. Exactamente, sí, porque
Dentro de las logias pues se van a dar espacios de todo tipo y pues hombre, si entra alguien que no sabe tomarse unos tragos, pues ya desde ahí empezamos a revisar ciertas maneras, ciertos modos, ciertas costumbres. Lo poco que he leído de los masones y la masonería es que la logia busca llegar al conocimiento por el lado humano o humanista. Sí. Le quería preguntar, y conociendo, digamos, el estatus de quienes pertenecen a la logia, si ellos determinan determinan el destino de un país, una nación, una sociedad, si están involucrados, interfieren o solamente se enteran de lo que va a pasar antes que los demás. Hay información que, como en todo tipo de instituciones, es información privilegiada, ¿no? Y no falta que definitivamente dentro de esos mismos contextos de las logias se conozcan de antemano situaciones que pueden en cierto modo generar privilegios de conocerse esa información. Digamos que se juega bastante precisamente con la aproximación que se tenga sobre estas personas que manejan alguna información privilegiada. Un ejemplo podría ser, digamos, el alza del dólar. Sí. Que a ustedes les digan un año antes, mire, el dólar está a 1.800. En 2 años el dólar va a estar a 3.200. Invierta. Exacto, información como esa les llega a ustedes, que digan, mire, invierta, compre, ya mejor dicho, venda todo y compre dólares, y en 2 años vuelve y los venda, que va a duplicar o triplicar su fortuna. Cosas como esas son las que logran ser los masones. Sí, se da, pero digamos de maneras tanto por los vínculos profesionales de quienes están allí adentro, como también por los hilos de poder, hay que decirlo, que les permite tomar ciertas decisiones. Entonces se advierte sobre esa situación frente a esas decisiones que se van a tomar. Dentro de la situación conflictiva o bélica de un país o de incluso el mundo, ¿también tienen información? Es decir, hay logias incluso que albergan un porcentaje bastante elevado de hermanos que pertenecen al ejército o que pertenecen a la policía, y efectivamente dentro de esos contextos pues siempre se manejan informaciones de todo tipo, de inteligencia y por supuesto en ningún momento se quiere alterar ni generar ningún tipo de caos o de pronto ¿por qué no llegar incluso a una traición frente a secretos que se dicen en una reunión de generales? Pero no dudo que dentro de ciertos momentos, a veces quizá muy generales y muy abiertos, se filtren informaciones de todo tipo. Sí. Hernán, es muy importante saber que, digamos, la masonería ha estado presente en muchísimos aspectos de la vida, tanto social, política, económica. Uno de los estudios más profundos señala precisamente que una de las primeras clases de rituales la practicó precisamente el abuelo de George Bush padre y George Bush hijo, llamado Prescott Bush, fundando la Skull and Bones, la famosísima sociedad de calaveras y huesos, Sí. que tenía también grados para poder asumir casi que literalmente la masonería. Y se dice que los masones, prácticamente por esa misma ende, saben precisamente que financian el terrorismo a nivel mundial. Se dice que también han financiado o llegaron a financiar la Segunda Guerra Mundial con obviamente intervención de las familias más poderosas del mundo, las cuales también están integradas por masones. ¿Qué tan cierto es esa información? La masonería ha estado metida en casi que todas las revoluciones, en casi que todos los espacios de transformación social, económica y política a nivel mundial. Y en esos espacios de transformación es indudable que ha participado, ya sea
con aporte político o con aporte económico formal. Lo que tú mencionas, y me alegra mucho de tenerte en esta mesa de trabajo porque conozco mucho de cómo Edwin ha venido investigando sobre estos temas, porque me complementas muy bien. Y en lo que mencionas en particular, la masonería, yo sí quisiera, y para los oyentes mismos, desvirtuar dos aspectos. Uno, el aspecto de que somos satánicos y que somos perversos y que somos terribles. Pero el otro también de exagerar cierto talante santo y bondadoso y filantrópico, que aunque es nuestra voluntad y es el deseo, no es siempre lo que se logra en la práctica. Y así como la masonería ha ofrecido grandes avances a nivel científico, económico, político, social, también ha cometido descalabros enormes. Y dentro de esos descalabros probablemente está el que tú mencionas. Históricamente, y ya comprobado, pues tenemos otros descalabros infortunados que pertenecen también a la masonería y que lamentablemente es con los que la gente más se queda. Pensar, por ejemplo, que un reducto de masones fueron los que crearon el Ku Klux Klan es lamentable. O que quienes piloteaban las naves que luego lanzaron las bombas de Nagasaki en Hiroshima, entonces eran masones. Entonces ese tipo de situaciones lamentablemente nos generan mala publicidad, pero están ahí. Hernán, yo quería preguntarle, y para explicar a los oyentes, la organización de los masones, ¿cómo es? O sea, si habláramos como una empresa o como la religión, que existe el Papa y bueno, y los sacerdotes, ¿ustedes cómo están organizados? ¿Esto es a nivel mundial, es por países? Aquí en Colombia existe un jefe como tal y bajo el jefe otros 3 jefes, como decir los vicepresidentes. ¿Cómo es la organización de ustedes? Gracias, Daniel, por la pregunta. Es muy interesante porque efectivamente nuestra institución es una institución jerárquica. Hay una jerarquía. Y aunque todos somos iguales y todos somos precisamente pues aprendices. Entonces, aunque todos somos aprendices, sin embargo hay cargos y hay rangos y hay un proceso de crecimiento dentro de las logias de la masonería. En nuestro caso, yo pertenezco a la Gran Logia de Colombia, que es con sede en Bogotá, la Gran Logia como tal, que alberga logias de Neiva, de Medellín, de Cali, algunas de la costa y otras de Santander. Pero también hay otras grandes logias, la Gran Logia de los Andes, está la Gran Logia, bueno, hay una Gran Logia en la costa, ahora infortunadamente no me acuerdo el nombre, pero sí hay varias grandes logias. Ajá. Cada una de estas grandes logias debe tener una carta patente que ofrece lo que vendría a significar como, en términos, para que los oyentes de pronto nos comprendan mejor, como en términos católicos, el Vaticano. Nuestro Vaticano queda en Londres, que es la Gran Logia de Londres. Ya. Y ella es la que certifica las grandes logias a nivel, por lo menos a nivel de América o a nivel de Colombia. Y nuestras logias funcionan es bajo el auspicio de esa Gran Logia de Londres. Eso es lo que permite precisamente dos aspectos. Uno, la universalidad, pero otro también la unidad. El hecho de conservar precisamente un mismo ritual, de conservar unos usos y costumbres que son los que nos caracterizan dentro del contexto de la masonería, dentro del ritual escocés. Ya puntualmente, sí, cada gran logia tiene un gran maestro que es nuestro líder, que lo nombramos democráticamente, se nombra cada 2 años, y él nombra lo que nosotros llamamos el cuadro logial, sí, que son 7 maestros que lo acompañan en distintos cargos y con los cuales administra todas las demás logias. Es esa más o menos la...
Ahora, esa administración que se da sobre las otras logias se da es a través de los venerables, que también son otras cabezas de cada uno de nosotros. ¿De qué sobrevive esa organización? Hay unos, digamos, negocios que ya las logias, tanto las logias pequeñas al interior han establecido y se mantienen de ello. Y la gran logia como tal, pues tiene propiedades, arrienda locales y además pues sí hay una cuota anual que uno... O sea, a usted Hernán le toca dar una cuota anual. Sí, sí, sí. Como la membresía del club. Exactamente, sí. Usted paga por eso. Bueno, acá hacen preguntas. ¿Cómo se reconoce un masón? ¿Andan con un vestido particular? Cuando entran... Bueno, ahorita vamos a tocar el tema de lo que llamaría uno de sus logias o de sus iglesias para que entiendan. Pero digamos, ustedes en la calle, ¿es fácil reconocer un masón o no tienen nada de particular? Cuando uno ya lleva un buen tiempo dentro de la masonería, es curioso el reconocimiento que uno hace de sus hermanos, incluso sin identificarse. Es decir, yo me he dado sorpresas muy agradables cuando encuentro un profesional de pronto dentro de mi labor académica, dentro de mi labor profesional, encuentro compañeros, colegas con un modo particular de hacer su trabajo, de entregarse pues a sus labores, y yo digo, este parece masón, y de pronto entro ya en conversación y logramos ciertas identificaciones que nos hacen reconocer como que sí, que efectivamente lo somos. Ahora, cuando se trata ya de un aspecto muy puntual, en donde uno no está totalmente tratando a la persona y necesita saber si es o no es masón, Ajá. sí hay saludos en particular, sí hay preguntas muy puntuales que uno le formula a la otra persona. Como unas claves. Sí, unas claves. Cosa que si uno dice, uy, me hizo esta pregunta, el hombre me está preguntando si soy masón y ya sé corresponderle. Tanto así como preguntar más en un contexto masón cuántos años se tiene. Y el otro, con el número de años que te responde, pues ya tú identificas el grado en el que está. Antes de que Roles haga una pregunta, es que esta pregunta le han hecho y cierra Hernán diciendo eso. Los grados. Exacto, uno entra a la masonería, Hernán ya lo explicó, a partir de los 18 años si quiere o a cualquier edad, y va uno escalando grados que, Hernán, cada semestre, por año, o pueden pasar, yo puedo llevar 30 años en la masonería y ser grado 1, ¿cuántos grados hay? ¿Cómo es eso? Sí, muy interesante eso que dices, Daniel, porque efectivamente tenemos hermanos que llevan tranquilamente 10, 20 años y no han salido del primer grado. Ok. Y yo, por ejemplo, hermanos que se iniciaron conmigo ya están por encima mío muchos grados. Entonces depende más del camino que cada quien haga, depende más del modo como construya su propia piedra, del modo como labre en sí mismo, del modo como él mismo quiera usar la masonería. Es decir, si su interés es ascender, seguro que asciende. Pero ¿qué se necesita para ascender? ¿Hace uno que, bueno, o sea, uno llega allá y le dice al jefe, que usted decía hay un jefe, mire jefe, ya hice esta tarea, entonces me asciende? ¿Cómo? Sí, ¿cómo hace uno para ascender? ¿Y cuántos grados son, Hernán? Son 33 grados. Exacto, digamos, ¿cómo pasa uno de un grado a otro? Los grados básicos de la masonería se dividen en tres, que son los grados simbólicos, que es el de aprendiz, el de compañero y el de maestro. La mayoría de hermanos masones llegan hasta ahí, y eso ya los identifica y ya tienen todo el conocimiento y todo el bagaje y tienen toda la posibilidad para moverse en el mundo como masones, como maestros masones. De allí en adelante ya existen lo que se llaman el escocismo, que son los grados superiores, los grados filosóficos que empiezan en cuarto grado y terminan en el 33. El modo como se asciende, digámoslo así, es por el trabajo que tú desarrollas. El trabajo en logia es un trabajo de reconocer precisamente
cómo dentro de tu humanidad y dentro de tu aspecto formalmente, digámoslo, místico, carismático, de trabajo incluso esotérico, de trabajo mágico, de trabajo a nivel de conciencia, Eso es lo que te permite ascender. Es decir, el hecho de que tus hermanos vean en ti un hombre ético, un hombre responsable, un hombre libre de buenas costumbres, pero además vean un hombre con unas capacidades místicas, con unas habilidades incluso para cambiar la piedra bruta, ¿no? Para hacer la gran obra, para hacer alquimia. Hernán, cuando alguien está por encima de su grado, también, llamémoslo para que me entiendan los oyentes, en la vida real, digamos, en la calle, si yo estoy por encima de grado de otra persona, y yo lo sé, yo vengo a ser también como el jefe de él, así estemos en la calle en otro tema diferente a estar dentro de la logia. Y la pregunta la termino con esto. Voy a poner un ejemplo acá, voy a inventar. Supongamos que el presidente de la República es un masón, ¿cierto?